Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Queremos agradecer al Señor esta noche. Sé que es una noche, van a ver que tiene algo especial. También sabemos y oramos que Dios sea quien produce en cada uno de nosotros el querer congregarnos, el querer venir. Ustedes deben saber que venimos en obediencia a la palabra de Dios. Dios pide de nosotros un tributo. Todo rey tiene impuestos y nuestro Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él tiene también un impuesto. ¿Y cuál es ese impuesto que Él pide que le tributemos cada semana? Es un impuesto de alabanza agradecida. Entonces venimos a darle lo que es de Él y venimos a exaltarle a Él con un corazón lleno de gratitud por una obra tan grande de salvación como la que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Uno oye a las personas que muchas veces dejan de pagarle a la DIAN y de pronto tienen sorpresas. Algunos tienen que vender activos, muchas veces hasta todos los activos para poder pagar los impuestos a los gobiernos de hombres en esta nación. Los impuestos son, como decimos, indefectiblemente, o sea, no hay ninguna excusa, no nos aceptan ninguna excusa para no pagarlos. Y Dios pide que le tributemos alabanza. Deberíamos sentirnos inquietos cuando no damos al Señor lo que a Él pertenece. De modo que uno se congrega con el ánimo de venir a darle al Señor, ¿sí? Y lo que das es absolutamente importante para el Señor. No pienses que vienes a cantar simplemente así, vengo a cantar. No, de eso no se trata. Se trata de que vengo a dar tributo. ¿Cuántas personas afuera nos dicen, te volviste aleluya? No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces, qué bueno responder a la gente, ¿tú sabes por qué me volví aleluya? ¿Sabes por qué alabo al Señor? Porque Él es mi Rey, y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y así como usted paga impuestos, así como usted permite que le retengan de su salario para impuestos, yo le pago al Señor, doy al Señor, de todo mi corazón, el tributo que Él anhela alabanza que nazca de un corazón agradecido. No me cansaré de repetir estas cosas, no me cansaré de repetir estas cosas. Para mí no es molestia repetirlas y sé que para todos nosotros son benéficas. No me cansaré de repetir que la ingratitud y la maldad son hermanas. La ingratitud y la maldad son hermanas. El día que comenzamos a dar gratitud con un corazón lleno de amor por el Señor, ese día la maldad empieza a alejarse de nuestras vidas. Cuán importante es dar gracias. Un corazón agradecido aleja la maldad de su vida. ¿Quieres combatir la maldad? Crece en gratitud. Viceversa, deja de dar gratitud y ten la certeza que al dejar de dar gratitud, la maldad se va a acercar a ti más y más cada día. La gratitud echa fuera a la maldad. La gratitud echa fuera la maldad. La gratitud echa fuera la maldad. La gratitud echa fuera la maldad. Ok, ahora dígalo en otro sentido para que te golpees tú mismo. Si soy ingrato, doy lugar a la maldad. Dígalo, si soy ingrato, doy lugar a la maldad. Si soy ingrato, doy lugar a la maldad. Si soy ingrato, doy lugar a la maldad. Por eso el Señor dice, den gracias en todo y por todo. Dios quiere librarnos de la maldad. Y Él está diciendo, den gracias, den gracias, den gracias en todo y por todo. Entonces aquí estamos haciendo lo que es agradable delante de Dios. Estamos en el día correcto, en el sitio correcto y haciendo lo correcto.
Dios pide que ese tributo de alabanza lo demos en público, no solo en privado. Dios desea que demos el tributo de alabanza agradecida en público. Por eso es que nos congregamos. Dios no quiere que solamente des ese tributo allá en tu lugar secreto donde nadie lo ve. Dios sí dice que los que somos sus seguidores hacemos 3 cosas que son como un sello que nos caracteriza. ¿Qué te caracteriza si eres un verdadero discípulo de Cristo? Vamos con la primera. Un verdadero seguidor de Cristo hace 3 cosas que son como un sello, es tu uniforme. Eso quiere decir que te pusiste la camiseta. 3 cosas. 1, compartes de tus bienes a otros. 2, ayunas. Y 3, oras. Vuelvo y te lo repito. 3 cosas que caracterizan a un verdadero seguidor de Cristo. 1, comparte de sus bienes a los necesitados. 2, ayuna. Y 3, ora. Por eso Jesús, en el sermón tan importante que nos dio, Él enseñó y dijo: ustedes cuando den limosna, no lo hagan para ser vistos por los hombres. Y luego dijo: y ustedes cuando ayunen, no demuden su rostro, háganlo en secreto. Y Él dijo: y cuando oren, no oren como los impíos. Jesús asumía que un seguidor de Él compartía de sus bienes a los necesitados. 2, ayunaba. 3, oraba. Entonces, como seguidores de Él, estamos dispuestos a orar, a ayunar y a compartir de los bienes del Señor. Y estamos aquí para aprender más y más, para volver esos indicativos, volverlos costumbres en nosotros. Que seamos personas cuyas costumbres básicas sean que somos gente de oración, gente de ayuno y gente que comparte de sus bienes con aquellos que están necesitados. ¿Cómo estás frente a esos 3 indicativos? No me respondas a mí. ¿Cómo estás frente a esos 3 indicativos o 3 características de un seguidor del Señor? Dios está moviéndonos, está inquietándonos. Él está revoloteando sobre nosotros, como el águila mueve sus alas para incitar y excitar a los polluelos. Entonces Dios ha estado, su Espíritu ha estado sobre nosotros, ¿cierto? Moviéndonos, incitándonos, poniéndonos nerviosos, despertándonos frente a la oración, al ayuno y al estar dando de los bienes a otros. Muy bien, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que sea su presencia con nosotros en esta noche. Vamos a pedirle que su presencia activa traiga salvación, ponga algo en nuestra mente y en nuestro corazón de Él, que salve de alguna manera, en algún área, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, y damos gracias a Dios por ello. Entonces vamos a orar, pedirle eso al Señor todos en nuestra oración colectiva. Padre de gloria, damos gracias por esta noche, gracias por la oportunidad, gracias por el querer que has puesto en cada uno venir, gracias por el querer alabarte y darte un tributo agradecido, gracias por el lugar que has provisto para hacerlo, gracias por el tiempo, la salud, la fuerza, gracias por despejar nuestra agenda. Damos gracias por todo ello, Señor. Damos gracias por la existencia, damos gracias por la vida, damos gracias por las fuerzas que has ordenado a nuestros cuerpos en el día de hoy. Damos gracias por la palabra tuya que pones en nuestra boca, en la oración, bendito Señor. Damos gracias por lo que estás obrando en cada uno de nosotros. Damos gracias por el propósito por el cual nos has llamado. Damos gracias, Señor de gloria. Damos gracias en esta noche. Gracias, Señor. Hoy creemos a tu palabra, creemos a tus promesas y creemos a esa promesa de que allí donde 2 o más se reúnan en tu nombre, Señor Jesucristo, tú nos aseguras y nos prometes que estarás en medio nuestro. Queremos tu presencia, deseamos tu presencia en esta noche, Señor amado. La deseamos que te muevas activamente en medio de nosotros en esta noche. Muévete en nuestra mente, muévete en nuestros pensamientos, muévete en nuestros sentimientos, muévete, amado Dios, en nuestros deseos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén
y amén, bendito Señor. Gracias, Señor. Bueno, muy bien. No traje escrito nada esta noche. Al llegar encontré el propósito de la reunión que tiene el Señor para nosotros. Quiero comenzar con traer a memoria lo que hemos visto acerca de la meditación de la palabra de Dios. Hemos visto que para nosotros como cristianos puede a veces parecernos difícil obedecer al Señor. Entonces decimos, la obediencia suena muy bonita, pero es difícil. ¿Cuál es la respuesta de Dios a ese comentario nuestro? La respuesta es solo uno. Dios nos dio la forma en que podemos obedecer de una manera fácil, de una manera refleja. O sea que de manera inconsciente obedezcamos, sin ni siquiera hacer un proceso consciente. Yo no puedo estar conscientemente en todo tiempo, tengo que obedecer al Señor, tengo que obedecer al Señor, tengo que obedecer. No. De manera refleja lo haga. Y uno diría, pues, oiga, qué bueno tener esa facilidad, tener ese reflejo de obediencia. ¿Y cómo se logra? Y la respuesta del Señor es solo una: si meditamos su palabra. Entonces la meditación de la palabra es la manera dada por Dios para que seamos obedientes a esa palabra. ¿Quieres ser obediente? Has de meditar la palabra de Dios. Meditar, dijimos, no es lo que enseñan religiones orientales, de tomar un mantra. Normalmente el mantra no es más que el nombre de un espíritu de tinieblas y estarlo susurrando o murmurando. La meditación de la palabra de Dios tiene que ver es con su palabra, primero. Entonces, para meditar necesito la palabra de Dios, necesitas tu Biblia. 2, meditar significa, dijimos, leer con voz audible. Es el primer gran concepto de lo que es meditar. Meditar es leer con voz audible. Meditar también significa detenerse, permanecer. Porque cuando hablamos de leer en voz audible, entonces uno podría decir, bueno, pues yo tengo el hábito de leer mentalmente, o sea, sin abrir la boca. Podríamos decir, tengo el hábito de leer mentalmente. Entonces, pues el único cambio que me están pidiendo es que lea, pero hablando, o sea, en voz alta. Entonces, tenemos que seguir revisando qué es meditar. Meditar significa también detenerse. Meditar significa permanecer. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Cuando estamos leyendo la palabra, yo debo detenerme en ese versículo que el Espíritu Santo está llamando mi atención. Meditar es detenerse, permanecer sobre ese versículo. Y me detengo y permanezco pensando y murmurando, susurrando con mi boca ese versículo. Entonces no es simplemente leer en voz alta, porque yo podría intentar leer el capítulo 119 de Salmos y leerlo con voz audible y decir, medité la palabra. No la meditaste, porque meditar era leer en voz alta, pero deteniéndote en un determinado versículo que el Espíritu te mostró, llamó tu atención, detenerme en ese versículo, permanecer en él. ¿Qué significa permanecer? Habrá que leerlo varias veces el mismo versículo. Entonces yo puedo estar leyendo Proverbios, y entonces voy en el libro de Proverbios y estoy leyendo. Los Proverbios se leen media hora o menos. Entonces estoy leyendo allá Proverbios con voz audible. Y entonces voy Proverbios 1, Proverbios 2, Proverbios 3, Proverbios capítulo 15, 16, 17, 20, 30. Terminé Proverbios, lo leí en voz alta. Pregunta, ¿medité la palabra? No la meditaste porque no te detuviste ni permaneciste en esos versículos que el Espíritu Santo te mostró. Entonces, insisto, meditar implica detenerse y permanecer pensando con toda tu atención y murmurando con tu boca esos versículos en los cuales te detienes y permaneces por unos minutos repitiéndolos en tu mente y con tu boca. De lo contrario, amados, nos llevamos por allá conceptos distorsionados de lo que es la meditación en la palabra de Dios. Muy bien, dijimos
que murmurar la palabra, ese verbo murmurar en el antiguo hebreo era un verbo que significaba detenerse y permanecer en cierto lugar con el ánimo de pernoctar. Entonces es lo interesante, el verbo murmurar. Entonces no sé, para un ejemplo, si Marcos Salazar estaba de viaje por Pereira y se quedó en el hotel Meliá, en el hebreo antiguo no se decía Marco estuvo anoche en Pereira y se hospedó en el Meliá, no se decía así. En el hebreo antiguo se decía Marco anoche en Pereira murmuró en el Meliá, se detuvo allá en Pereira, permaneció en el Meliá. ¿Con qué propósito se detiene uno? ¿Con qué propósito permanece durante la noche? ¿Con qué propósito pernocta? Para descansar y reposar. Entonces, sigamos avanzando en el concepto de meditar la palabra de Dios. Meditar significa que voy leyendo en voz alta, me detengo en ciertos versículos que el Espíritu Santo llamó mi atención y me detengo. Y además de detenerme sobre el versículo, permanezco sobre él pensando en lo que dice y susurrando, murmurando con mi boca en voz audible lo que dice el versículo. Si yo me detengo y permanezco en el versículo, Dios va a hacer que yo entre en el descanso y en el reposo. Estoy entrando en el reposo y el descanso de Dios. Dios está haciendo que yo entre a confiar en esa palabra. ¿Y por qué entro a confiar? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando estoy meditando la palabra de Dios, estoy haciendo que la fe venga a mi corazón. Esto es increíble. Y todo se logra solo ¿con qué? Con saber meditar la palabra de Dios y hacerlo. Entonces, yo estaba leyendo Proverbios en mi ejemplo. Y entonces el Espíritu, ¡bum!, me detuvo. O sea, ¡wow! Veo algo que, esto parece increíble. Entonces me detuve, por ejemplo, en Proverbios 22, 17. Entonces estoy leyendo en voz alta. Vengo allá por el capítulo 22 de Proverbios, leyendo en voz alta, y supongan que vengo en el 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. El que provoque la ira de Jehová caerá en ella. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. El que provoque la ira de Jehová caerá en ella. Pero no me detengo, no permanezco ahí, sigo. Verso 15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Tampoco me detengo. El que por aumentar sus ganancias oprime al pobre o da al rico, ciertamente se empobrecerá. No me detengo. Sigo, 17. Inclina tu oído, escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, pues es cosa deliciosa que las guardes dentro de ti. ¿Cómo? Porque es cosa deliciosa que las guardes dentro de ti. Es cosa deliciosa. Óyeme, Dios está diciendo que es delicioso que yo guarde las palabras de Él dentro de mí. Oiga, qué hermoso, me detuve. Y entonces me detengo y sigo leyendo en voz alta lo mismo, ahí permanezco. Porque es cosa deliciosa que las guardes dentro de ti. Porque es cosa deliciosa que las guardes dentro de ti. Porque es cosa deliciosa que las guardes dentro de ti. Porque es cosa deliciosa, ya la memoricé, no necesito el libro. Porque es cosa deliciosa que las guardes dentro de ti. Porque es cosa deliciosa que yo guarde las palabras de Dios dentro de mí. Porque es cosa deliciosa, es cosa deliciosa, es cosa deliciosa que yo guarde las palabras de Dios dentro de mí. No en el computador, no en el archivo que tengo, no en el file de versículos preferidos, no en el historial de, es dentro de mí. Cosa deliciosa es que yo guarde las palabras de Dios dentro de mí. Cosa deliciosa es que yo guarde las palabras de Dios dentro de mí. Me detuve, estoy permaneciendo en el versículo, estoy pensando en él, lo estoy susurrando con mi boca, estoy meditando la palabra del Señor. ¿Quedó claro el ejercicio? Amados, esta debe ser nuestra vida. Y entonces entendemos que el Señor le dijo a Josué, capítulo 1:8, le dijo, nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley. Nunca, 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 nunca. Ahora, cuando usted se detenga a meditar la palabra de Dios, usted puede meditar una acción, un verbo que te impacta, o parte de la frase entera, pero estás pensando en lo que estás leyendo, le estás poniendo toda tu atención. Cuando yo pongo mi atención en la palabra de Dios, en lo que estoy leyendo, estoy dando lo mejor de mí a esa palabra. Recuerda que tu atención es lo mejor de ti. Cuando tú quieres dar lo mejor de ti a Dios, le das tu atención. Cuando quieras dar lo mejor de ti a una persona, le das tu atención. ¿Qué es lo mejor de ti? Tu atención. ¿Qué es lo mejor de ti? Tu atención. ¿Qué es lo mejor que puedes dar de ti a alguien, incluyendo a Dios? Tu atención. Cuando yo estoy entonces con toda mi atención puesta y susurrando, murmurando, ese verso en el que me detuve y en el que estoy permaneciendo, le estoy dando a Dios lo mejor de mí. Cosa deliciosa es que las guarde, cosa deliciosa es que yo guarde las palabras de Dios dentro de mí. Gracias, Señor. Y estoy entonces meditando la palabra. Sigue diciendo el verso, y que a la vez se afirmen en tus labios, Increíble, está diciendo lo mismo, de que todo el poder está en que la palabra esté en mi boca, y que a la vez se afirmen tus palabras en mis labios. Cosa deliciosa es que las palabras de Dios se afirmen en mis labios. Cosa deliciosa es que las palabras de Dios se afirmen en mis labios, se afirmen, ¿qué es afirmar? Se consoliden, queden definitivamente puestas, inamovibles de mi boca. Cosa deliciosa es que las palabras de Dios se afirmen en mis labios, Estoy permaneciendo, estoy susurrando, estoy murmurando la palabra de Dios. Estoy meditando la palabra de Dios. Ahí está todo el poder. Y sigo leyendo. Y luego dice, para que tu confianza esté puesta en Yahweh, para que tu confianza esté puesta en Dios, Oh Señor, cosa deliciosa es que yo guarde tus palabras dentro de mí. Cosa deliciosa es que tus palabras se afiancen en mí, Señor, y tú me las has dado, guardadas dentro de mí. Tú has hecho que ellas se afirmen en mis labios para que mi confianza esté puesta en ti, Gracias, Señor, qué maravilla, gracias. Y entonces estás meditando la palabra y resultas orando con la misma palabra, estás dando gracias, estás clamando, estás rogando, estás agradeciendo. ¿Se oye un proceso increíble o no? Es increíble, con un solo verso. Entonces no basta con que leas, sino que te detengas y permanezcas en esos versos que el Espíritu te da, te llama la atención y estés susurrándolos. Ahora, esa palabra que tú estás susurrando con tu boca es la palabra de Dios. Todo lo que está en este libro es lo que salió de la boca de Dios. Entonces, tomas lo que está en el libro y lo estás diciendo con tu boca, modulando con tu boca. La voz con la palabra de Dios que sale de tu boca entra por tu oído. Y esa palabra que entra por tu oído tiene un poder que es el mismo poder de Dios. La palabra es Dios. Eso fue lo que dice el Evangelio de Juan. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Ahora, hoy podemos decir, la palabra es Dios, la palabra está con Dios. Hoy podemos decir, la palabra es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Porque si no crees eso, bote ese libro. Pero si creo que es la palabra de Dios, para mí es valioso ese libro. Amo ese libro, de la primera a la última página. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en él es la palabra de Dios. Y la palabra es Dios. Y la palabra es Dios. Y la palabra es Dios. Cuando estoy proclamando la palabra con mi boca, voy a decirlo de esta manera: Dios puede entrar a ti.
A través de tu oído, Dios entra a través de tu oído. ¿Y qué hace esa palabra? Con el poder mismo de Dios, ¿qué hace esa palabra? Esa palabra es viviente. Hebreos capítulo 4, verso 12. Esa palabra que estás profiriendo con tu boca y que está entrando a través de tus oídos, esa palabra es viviente, es viva, es viva, es viva. No son solo símbolos y sonidos, no son solo símbolos y sonidos. Tiene una vida. ¿Cuál vida? La de Dios mismo. Es viviente. Tú tienes que decirle a Dios: dame, Señor, el creer que tu palabra es viviente, es viviente. Tu palabra eres tú mismo, amado Dios. Y tú eres el Dios vivo. Eres la palabra viviente, eficaz, eficaz. Tú produces resultados en mí. Tu palabra que está ingresando por mis oídos, tu palabra que estoy oyendo, que está siendo proclamada por mi boca, esa palabra que estoy oyendo produce resultados en mi vida, produce resultados en mi vida, produce resultados. Si yo quiero resultados como hombre cristiano, yo debo estar meditando la palabra de Dios, porque es una palabra viva, es una palabra que produce resultados. Dice acá, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Tu palabra, Señor, tiene filo, penetra, tiene el poder, la capacidad de penetrar mi alma. Tu palabra penetra mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos. Tu palabra penetra mi espíritu. Tu palabra penetra mis huesos. Tu palabra penetra mis tuétanos. Yo no sé si tú puedes llegar a entender que la palabra de Dios quiere albergarse en cada célula de tu ser. Las células tienen memoria. Ustedes leen hoy en día a las personas a las que les hacen trasplante de cualquier órgano, a veces a su mente les suben memorias de cosas que no son de la vida de ellos, sino de la vida de la persona que tuvo el órgano que les fue dado. ¿Y por qué? Porque si le trasplantaron el hígado de otra persona, las células del hígado de esa persona tenían memorias de esa persona. Oye, la palabra de Dios tiene el poder de penetrar cada célula de mi ser. Dios está penetrando, Dios está estableciéndose, Dios está haciendo morada dentro de mí. Esto no es cualquier cosa. Es tan poderosa que te puede parecer loco, pero es eso. Para mí no es más, ni es menos. Cuando estoy meditando la palabra, sé que Dios está tomando realmente posesión de mi vida, de todo mi ser, hasta de mis huesos, de los tuétanos, lo que está escondido entre los huesos. Dice acá que la palabra de Dios tiene la capacidad de discernir. Discernir significa criticar. ¿Qué es criticar? La palabra tiene la capacidad de decirme qué está bien y qué está mal en mis pensamientos. ¿Qué está bien y qué está mal en mis intenciones, en mis deseos? La palabra tiene la capacidad de criticarme constructivamente. Óyeme, esto es meditar la palabra de Dios. Y es algo que tú debes hacer en tu tiempo privado, en tu tiempo a solas, diario con el Señor. ¿A qué venimos acá? A rendirle tributo al Señor, agradecido. Y a que recibamos entendimiento de cómo debemos operar en nuestra vida privada, en nuestra devoción con Dios. Ahí está el poder. El poder está en la palabra. Cuando leemos allá en Corintios que la palabra nos dice que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros todo poder, a fin de que tengamos siempre en todas las cosas, todo lo que se necesita para servir a Dios, haciéndole el bien a todos. Pregunta, ¿cómo es que Dios me da todo poder? Dios te da todo poder, es a través de su palabra. Dios te da todo poder de Él, es a través de su palabra. Y si la palabra no está en ti, tú no tienes poder para ayudar a otros. Y entonces vamos a estar frustrados como cristianos diciendo, mi vida no cambia. ¿Por qué no cambia? Si la palabra de Dios dice que Él, palabra viva, produce resultados. Dios, ¿por qué no está produciendo resultados en ti?
porque esa palabra no la estás pronunciando con tu boca para que tus oídos la oigan y a través de tus oídos Dios logre entrar, penetrar tu alma, tu espíritu, tus huesos, tus tuétanos, esté criticando, esto sirve, esto no sirve de tus pensamientos, estas intenciones sirven, estas no sirven. Si tú no meditas la palabra, tu vida quedará totalmente estática. No hay cambio, no hay resultado, no hay nada. Ha habido personas que me han dicho, pastor, mi vida no cambia. Yo no veo cambios, yo tengo que hacer algo diferente. Y uno se pregunta, pero si están buscando a Dios y están cerca de Dios, ¿por qué no hay cambios en su vida? La respuesta es, no meditan la palabra. Venir aquí no te cambia la vida. Te cambia la vida si acá te enseñamos cómo es que la palabra tiene poder y que tú lo hagas en casa. Pero yo no tengo el poder de cambiar tu vida. ¿Quién tiene el poder de cambiar tu vida? La palabra de Dios cuando la meditas. Meditar la palabra. Meditar la palabra. Bueno, teniendo estos elementos que es como una recapitulación de lo que hemos visto, llegué hoy aquí diciendo, Señor, no sentí escribir, tenía algunas cosas de estas. Y adicional a esto, uno puede entender que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. O sea, la palabra de Dios es el deseo de Dios, ¿sí o no? Lo que Él desea en cada área. Cuando Él dice, no adulteres, ¿qué está diciendo? Oye, yo deseo que no adulteres. No mientas. Dios está diciendo, yo deseo que no mientas. Mi voluntad es que no mientas. Cuando la palabra dice, sea trabajador empeñoso para que sirva a reyes y no esté delante de gente de baja condición. Cuando la palabra dice eso, Dios está diciendo, mi deseo es que seas cuidadoso en tu trabajo, para que entonces estés delante de reyes y no estés delante de gente de baja condición. Quiero verte delante de reyes, eres mi hijo, eres mi hija, ten y sé cuidadoso, cuidadosa con tu trabajo. Dios me está manifestando cuál es su deseo. Dios está diciendo, yo deseo que seas cuidadoso en tu trabajo para que estés siempre frente a reyes. Es el deseo. Decir la voluntad de Dios es decir el deseo. El deseo de Dios es ese. Ahora, Él en este libro me hace conocer cuál es el deseo. Pero además de conocer cuál es el deseo, también podemos pedirle a Dios que nos dé la intensidad que Él tiene de ese deseo. Porque no basta con desear, hay que desear con intensidad. La intensidad es muy importante en la vida espiritual. Es absolutamente importante. ¿Y cómo logro que Dios me transmita no solo el deseo, sino la intensidad que Él tiene de ese deseo? Salmo 37:4. ¿Qué dice allí la Escritura? Dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te dará los deseos de tu corazón. Y entonces cuando nosotros no meditamos la palabra, sino que leemos a la carrera, no nos detenemos, no permanecemos en ella, también nos llevamos conceptos equivocados. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará los deseos. Otras versiones dicen, y Él te dará las peticiones. ¿Pero qué es una petición? ¿Qué es pedir algo? Pues yo pido lo que deseo, ¿no? O usted pide lo que no desea. A Dios no lo puedo engañar, yo tengo que ir allá a pedir lo que deseo. Entonces el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. E inmediatamente, ¿qué pensamos? Oiga, ¿cómo así? Yo me deleito en Dios y yo darme todo lo que yo quiera, el carro que quiero, la mujer que quiero, el hombre que quiero, el billete que quiero, los viajes que quiero, el placer que quiero. Oye, esto suena bueno, pero eso no es lo que Dios está diciendo. Jesús vino a morir en la cruz para dar muerte a todo eso. No creo que Él va a satisfacer aquello por lo cual murió para darle muerte, o sí, se contradeciría totalmente. Entonces Dios no está diciendo eso, que si me deleito en Él, Él me va a dar todo lo que a mi carne le dé la gana. Él no está diciendo eso. Dios está diciendo, si lo meditáramos, ¿qué haríamos? Pues me detengo en ese versículo y empiezo a pensar muy seriamente en Él, con toda mi atención y a repetirlo con mi boca. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Ok, vamos a meditarlo de esta manera. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos. Abogado, repítalo. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos. Digámoslo en forma personal. Yo me deleito en el Señor y Él me da los deseos. Yo me deleito en el Señor y Él me da los deseos. Yo me deleito en el Señor y Él me da los deseos.
A ver un momentico, ¿me da los deseos? Es Él quien da deseos. Es Él quien me da que yo desee. Él me da sus deseos porque Él es el que da deseos. Dios no está hablando de que Él va a darme todo lo que yo produzca como deseo. Él me va a dar los deseos de mi corazón. Él va a dar que mi corazón desee lo que Él quiere. Él pone sus deseos en mí. Entonces se vuelve algo sobrenatural. Óyeme, si yo me deleito en Dios, Él me da los deseos. Si me deleito en Dios, Él me da los deseos. Si me deleito en Dios, Él es quien pone el desear en mí. El desear de Él lo pone en mí. Si yo me deleito en Dios, Él pone su desear en mí. Él me da los deseos. Él me da los deseos. Él me da los deseos de mi corazón. Él es quien me da el desear. Él es quien me da el desear. Por eso la palabra dice que Dios, por su buena voluntad, produce en nosotros el querer. ¿De quién? De Él. Pero para que Él me dé su querer, requiere que yo me deleite en Él. Pregunta, ¿cómo te deleitas en Dios? Cuando te deleitas en su palabra. La palabra es Dios. La palabra es Dios. La palabra encarnada es Jesucristo. Es Dios. Jesús es Dios. Tanto que Él dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús está diciendo, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en mí. Oye, Él está diciendo, yo soy Dios, yo puedo hacer lo que ustedes piden y lo voy a hacer para que el Padre sea glorificado en mí. La palabra es Dios y Él produce en mí el querer. ¿Cuál querer? El de Él. Entonces Dios me da los deseos, Dios me da los deseos, Dios me da los deseos. Pero tengo que pedirle a Dios que me dé la intensidad con que Él desea eso que me está poniendo en el corazón. Que Él me dé también la intensidad. No basta con desear, sino desear con la intensidad que Él desea. ¿Y con qué intensidad desea Dios? Dios es fuego consumidor. Y a veces pensamos que significa que fuego consumidor es que el fuego de Dios puede acabar lo que quiera. Sí, eso es cierto, pero no es lo único. Fuego consumidor significa que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, consume. Hace que todo tu ser esté en pro de hacer eso, de satisfacer eso que Él desea. Cuando tú tienes fuego por algo significa que tú tienes pasión por algo. Voy a decirte algo. Dios es apasionado. Dios no es frío. Dios no es apático. Apático significa sin patos, pasión. Dios no es un ser sin pasión. Dios es fuego consumidor. Él se consume en hacer su voluntad, en hacer sus deseos. Él es fuego consumidor. Entonces podemos decirle al Señor, Señor, yo me deleito en ti. Dame los deseos que hay en tu corazón con la intensidad que tú deseas. Con la intensidad que tú deseas. Con la intensidad que tú deseas. No quiero desear a medias. No quiero desear un poco. No quiero desear el 75%. Quiero desear al 100% con la intensidad que tú deseas. Bautízame en ese fuego, dame el fuego que hay en ti, dame la pasión que hay en ti. Y podemos ver entonces que hemos tenido los deseos. Algunos que conocemos de Dios, conocemos algunos deseos. Pero quizá no tenemos la pasión que Dios tiene en hacer y en cumplir su deseo. Y entonces el Señor dice, más te valiera ser frío o ardiente, pero no tibio. ¿Qué lo deseas? Sí, más o menos lo deseo. ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? Y entonces vamos como tibios al Señor a orar. Y resulta que las oraciones no son respondidas. ¿Por qué razón? Porque Dios mira el corazón. Dios quiere ver que tenemos el deseo con la intensidad que Él lo tiene. Y entonces termino con esto. Marcos 11:23. O sea que meditar la palabra es deleitarme en Dios. Deleitarme en Dios implica que Él me da sus deseos. Deleitarme en Dios implica que me va a dar los deseos y la intensidad que Él tiene de ese deseo. Y que si yo tengo ese deseo con la intensidad de Dios, cuando vaya a la oración, Dios me responde. Pero si yo voy
con un deseo a media intensidad, la oración no tiene respuesta. Y entonces, vamos a Marcos 11. Y creo que hoy el Señor nos está abriendo puertas para que cambie nuestra vida cristiana. Marcos 11. Vamos al verso 22, o desde el 20 para que tengamos el contexto. Jesús el día anterior maldijo una higuera en la que no encontró fruto, ¿cierto? Al siguiente día dice, por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que diga le será hecho. Pero creo que hemos leído todo este texto que hasta ahora hemos chequeado, pero si nos detuviéramos en el 24, nos vamos a llevar una sorpresa. Dice allí, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando. Ahora, ¿qué es lo que debemos pedir? Lo que Dios desea, ¿no? No tus deseos, porque si tú te deleitas en Dios, tus deseos ¿cuáles son? Los de Dios, no los de tu carne, no los de tu naturaleza adámica. Entonces está diciendo, todo lo que pidáis, voy a decirlo de esta manera, todo lo que deseáis en oración, creed que lo estáis recibiendo. Todo lo que deseáis en oración. Entonces, ¿qué es lo más importante en la oración? ¿El solo hecho de orar? ¿O lo importante es desear? Desear es el requisito. Y él está diciendo, todo lo que deseáis en oración, creyendo que lo estáis recibiendo, lo tendréis. ¿Qué es lo que hace que la oración tenga respuesta? El deseo con que tú vas. Si no hay un deseo con la intensidad de Dios mismo, esa oración no tiene respuesta. En otras palabras, Dios no va a responder a un deseo tibio o a un deseo frío, intelectual. No, para orar necesitamos corazón. La oración no es cuestión de que yo vaya con la doctrina correcta, de que yo vaya con las palabras correctas, de que lo haga en tiempo correcto. La oración tiene que ver es con deseo. Lo que deseáis en oración. Repitamos eso, meditemos esa palabra. Diga, lo que yo desee, lo que yo desee, lo que yo desee, lo que yo desee, en oración, en oración, en oración, creyendo que lo estoy recibiendo, 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 lo tendré, lo tendré, lo tendré, lo tendré. Entonces, antes de orar, ¿qué es lo que nos debería preocupar? El deseo. ¿Con qué deseo voy a entrar a orar? Dios es fuego, pasión. Dios no es apático. Dios no es un Dios frío que vive sin pasión. Él vive apasionado por lo que Él desea. Y desea que sus hijos seamos apasionados. Entonces, si nos deleitamos en Dios, pidámosle también, Señor, dame el fuego tuyo, dame fuego, sácame de la apatía, sácame de la frialdad, sácame de la indiferencia. Hazme un hombre apasionado por tu voluntad. Hazme una mujer apasionada, Señor, no quiero más tibieza en mi vida. Quiero ir ante ti con el fuego tuyo, Señor amado. No quiero ir con un fuego extraño, quiero ir con el fuego, la pasión que tú tienes de que tu voluntad se haga sobre esta tierra, amado Dios. Porque a veces vamos como si nos importara lo mismo que contestara o no contestara. Vamos como quien hace ahí una cosa religiosa que hemos oído que hay que hacer. Y no pasa nada. Y nuestras vidas no cambian, y las ciudades no cambian, y la nación no cambia, y la humanidad no cambia. Necesitamos el fuego de Dios, necesitamos la pasión de Dios. Y si nos deleitamos en Él, Él nos dará no solo a conocer cuáles son sus deseos, sino que nos dará también la intensidad que Él mismo tiene para realizar ese deseo. Entonces, podemos todos decir, Señor, hemos sido tibios y necesito el fuego tuyo en mi vida. Si tuviéramos el fuego de Dios, de que nuestra familia sea salva y viniera al Señor, y nos hubiéramos ocupado primero de eso, empezar por decirle, Señor, yo conozco que tu palabra dice que
si yo creo en Jesucristo seré salvo yo y mi casa. Yo he leído eso, sé que es tu deseo, pero hoy te quiero decir, he sido totalmente frío en cuanto a ese deseo. He sido apático, no hay pasión en mí porque se realice tu deseo. Y hoy vengo a decirte, dame pasión por esto, Señor amado. Dame pasión porque mi familia sea también salva, Señor. Dame un deseo apasionado por eso. Quiero el fuego tuyo, Señor amado. Yo creo que la vida nos va a cambiar y la oración va a cambiar y las respuestas van a darse. No hemos tenido esa pasión. Entonces, ¿qué sucede? Hagan de cuenta que Dios nos da un arco con una flecha. Entonces aquí tengo el arco, ¿sí? Y aquí tengo el hilo, la fibra, pues. Tomo la flecha y estiro. Aquí está el arco y la flecha está ya en el momento inicial. Estiro y entonces la flecha la estoy retrayendo hacia acá. Supongan que yo, estando aquí el arco, retraigo solo 10 centímetros la flecha y ahora la suelto. ¿Qué pasará con esa flecha? Avanza 2 metros, babas, cae al piso. Así ha sido nuestra oración, fría. Oh Señor, tu palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y mi casa. Y hoy, Señor, te pido, obra. Haz que sean salvos, amados Dios. Pero en el corazón también, y si no son salvos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues siempre han vivido así, ¿no? Será otro el tiempo tuyo, Señor. Será en otra oportunidad, pero voy a seguir insistiendo, Señor. Dios, ¿qué diría? Aquí se trata de corazón. Tu corazón no tiene pasión por ello. Tu corazón no anhela eso. ¿Qué es tener anhelo, pasión? Tomar la flecha, que está de aquí, aquí está el arco, y coger el hilo, la cuerda, y templarlo, de tal manera que la flecha que está aparentemente sobrante, la estoy retrayendo junto con la cuerda, hasta que quede al borde del, entesé totalmente el arco. O sea, dice, es decir, tenemos que entesarnos, decirle, Dios, dame fuego, quiero pasión, quiero el total de pasión, quiero full pasión, antes de ir a tu presencia, Señor. Y el día que tengamos esa pasión, o sea que hemos retraído, entesado totalmente y soltamos, ¡bum!, esa flecha llega al blanco. Te voy a decirte algo. Nosotros hemos sido como una llama de fuego pintada. Una llama de fuego pintada, bien pintada, con full color, ¿quema algo? Nada. Eso hemos sido. Una pintura. Ahora, si lo queremos decir más sarcástico, diríamos, hemos sido una caricatura de fuego. Dios desea oraciones que lleguen con el fuego de Dios. Y Él quiere darnos el fuego de Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará los deseos, tanto en forma como en intensidad. Dame tus deseos, pero no solo el saber qué deseas, dámelo, dame el deseo, tiene una intensidad. Quiero el deseo y la intensidad del deseo. Quiero tu corazón, quiero conocer lo que tú quieres y la intensidad con que tú lo quieres, Señor amado. Y no me conformo con menos, dame, bautízame en fuego, que yo me consuma por querer obtener tu voluntad sobre esta tierra. Y Dios dirá, estos son mis hijos. La palabra establece que sus ministros somos llama de fuego. Él no dice mis ministros son témpano de hielo. Él dice mis ministros son llama de fuego. Es como si yo dijera mis ministros son gente apasionada, son gente que desea con intensidad que mi voluntad se haga sobre la tierra. Esa intensidad no ha estado en nosotros. Y si hoy lo entendemos, si lo aceptamos, creo que podremos comenzar algo nuevo. Hemos recibido algo esta noche que digamos, Señor, gracias. Como estamos entendiendo en dónde estábamos. Bueno, entonces yo hoy llegué pensando y preguntando al Señor, Señor, ¿qué quieres hoy? No tengo idea. Dije, ¿qué más hago, Señor? Y entonces empecé a leer la visión. La vid no creció del suelo, creció de las personas. La vid no creció del suelo, creció de las personas. Y súbitamente dije, Dios está queriendo que meditemos en la visión esta noche. Y entonces empecé a meditar y a orar por esa visión. Esa visión la dio el Señor hace 28 años. Mañana cumple 28 años. 2 de diciembre. Dios nos dio la visión hace 28 años. Y Dios dijo lo que está resumido allá. La visión dice que Dios sembró una vid en el corazón de cada uno de nosotros. Una semilla de vid. Y la vid no creció del suelo, creció de las personas. A medida que crecía fue de árbol en árbol, a las cercas, a todas partes se extendía. A todas partes se extendía, a todas partes se extendía. Yo les he comentado a ustedes, sin hacer ningún gran esfuerzo, porque no lo hemos hecho. Hay en alrededor de 17 países en el mundo
Personas que se nutren de lo que aquí vemos cada sábado y oímos cada sábado, sin haber hecho absolutamente nada de nuestra parte. Dios lo ha hecho. Dice, y las personas observaban la vid y se asombraban de ella. De repente de la vid salieron uvas y cientos y miles de personas venían y comían de la vid. Eso es palabra que salió de la boca de Dios. Aquí está lo que Dios habló, pero Él sigue hablando, ¿cierto? Él sigue hablando. Y entonces, eso nos lo habló Dios. Y Dios dijo, esta congregación está llena de amor, esta congregación está llena de amor, esta congregación está llena de amor. Y entonces nos podríamos decir, oiga Señor, qué rico que seamos llenos de amor. Ese es tu deseo, pero no tenemos la intensidad que Dios tiene para ese deseo. Si Dios nos diera la intensidad que Él tiene para ese deseo, nos diera el fuego, oye, me estaríamos diciéndolo, Señor, esta congregación está llena de amor, llénanos de amor, Señor amado, llénanos. Lo que estoy deseando en oración, creyendo que lo estoy recibiendo, lo tendré, seremos llenos de amor, seremos llenos de amor, Señor amado. Estoy deseando lo que deseo, que es lo que tú deseas, lo que deseo en oración, lo tendré. Tendré una congregación a donde yo voy llena de amor, y lo estoy recibiendo y lo tendré. Gracias, Señor. ¿Vamos bien? Sigamos. Así como la vid crece y madura y produce fruto, así como la vid crece, madura y produce fruto, así como la vid crece, madura y produce fruto, así como la vid crece, madura y produce fruto, así como la vid crece, madura y produce fruto. Señor, gracias, porque tú estás obrando para que tu semilla en mí, la semilla en cada uno de mis hermanos, crece, madura y produce fruto. Amado Dios, yo quiero que esa tu voluntad sea una realidad. Yo quiero que tu palabra en mí, Jesucristo en mí, la semilla de la vid verdadera, crezca, madure y produzca fruto, Señor amado. Lo estoy deseando, y lo que deseo en oración, creyendo que lo estoy recibiendo, lo tendré. Yo tendré en mi vida crecimiento, tendré madurez, tendré fruto, Señor amado. Yo lo creo y lo estoy recibiendo, amado Dios. Hoy estamos orando por la visión. Pidámosle a Dios, dame fuego por esa visión. Los 1000 no van a llegar aquí, los 100,000 no van a llegar con una congregación fría, pero para nada. La gente ya tiene suficiente frialdad ya para meterles más hielo aquí. Eso no los va a traer. Qué bueno que Dios nos rete, que Dios nos desafíe. Seguimos leyendo. Necesita ser podada por esta razón. El amor a veces puede crecer fuera de equilibrio. Crece rápido y necesita que lo pone y lo disciplinen para que mantenga el fruto. Gracias, Señor, porque tú podas, Señor amado, tú podas mi vida, quita ramas, quita actividades en las cuales estoy desgastando la fuerza, el esfuerzo, los recursos que no llevan a nada con respecto a tu propósito. Poda mi vida, quita actividades que no tienen ningún sentido para la vida eterna, Señor amado. Quítalas para que yo mantenga el fruto. Pues eso es podar. Podar es cortar ramas, porque si no la savia que sube por el tronco se vuelve solo rama, solo chamizo, pero no hay fruto. Pódanos, amado Dios. La vid se formó como consecuencia del amor para no quedarse dentro de cuatro paredes, Hay personas que dicen, aquí llevamos 28 años en estas cuatro paredes y nada pasa, y nada pasará si no nos apasionamos. ¿Quién nos da la pasión? ¿Cómo? Si nos deleitamos en Él. Si nos deleitamos en Él, Él nos dará los deseos, Él nos dará ese deseo con la intensidad que Él lo quiere, Él nos dará ese deseo. Señor, no nos quedaremos en estas cuatro paredes. Es tu deseo que no nos quedemos, Señor amado. Y estoy deseando no quedarme aquí, y lo que deseo en oración, creyendo que lo estoy recibiendo, lo tendré. No me quedaré aquí, no me quedaré en cuatro paredes, no me quedaré, Señor. Y se realizará. Pero mientras estemos amañados en estas cuatro paredes, en cuatro paredes estaremos. Entonces tú dirás, uy, que esa visión es muy grande, pastor, ¿cómo le vamos a hacer?
A Dios le gusta dar visiones grandes, ¿sabe para qué? Para que dependamos de Él. O si no, nosotros diríamos, papá, esa, aquí la hacemos, a ver. Aquí tengo el administrador, aquí tengo el contador, aquí tengo el hombre de mercadeo, aquí tengo el financiero, aquí tengo pues el chacho de la estrategia. Venga a ver, hagamos un plan que esto lo hacemos y satisfacemos a Dios. Y Dios se ríe y dice, no, lo que voy a hacer es tan grande, que ustedes sin mí no podrán andar un pie en pro de la visión que yo tengo. Dios va a crecer por encima de las paredes de esta iglesia. Ustedes fueron concebidos para ministrar afuera. ¿Has creído a eso? Yo fui concebido y Dios me puso en esta congregación. Dios me puso en esta congregación para servir afuera. En esta congregación, Dios no nos puso para servir aquí para adentro. Hay personas que me dicen, pastor, ¿y cuál es mi ministerio? Pues Dios dice que esto es para afuera, no sé qué tienes para hacer para afuera. Esto no es para adentro. Otras congregaciones Dios las tiene para estar adentro. Pero desde que ustedes me conocen a mí, he estado afuera. Solo llevo 2017 y 2018 adentro. De 25 años, 28 que hace el Señor que dio esa visión, 26 estuve afuera. Siempre fue hacia afuera el empuje de Dios para nosotros. Entonces vamos a desear eso con todo el corazón, con fuego. Señor, yo fui concebido para servir afuera. 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 Y si usted empieza a meditar esa palabra va a penetrar tu mente, tu espíritu, tu corazón, tus huesos, tus tuétanos. Y cualquier día estás ministrando afuera, estás sirviendo afuera para alcanzar a otros. Señor, yo fui concebido para alcanzar a otros. Pastor, ¿por qué no hay evangelismo en la iglesia? La palabra de Dios dice, la que nos dio, fuimos concebidos para alcanzar a otros. Medite esa palabra, medítela, ponga toda la atención, susúrrela, dele vuelta, deténgase en ella, permanezca en ella, viva, habite en esa palabra y llegará el día en que tú estarás alcanzando a otros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios inundó tu ser. Mientras tanto no habrá nada. No estés esperando que yo te ordene como ministro itinerario o viajero. No, es la palabra la que te hará. Y si tú lo haces, llegará el día en que Dios dirá, a este, mándeme, a este mándelo para allá, a este mándelo para allá atrás. Y nos va a repartir, nos va a mandar a donde Él quiere. Pero para los que estén llenos de esa palabra, saturados de esa palabra, y producir fruto para el mundo. Yo fui concebido para producir fruto para el mundo. Yo no fui concebido para producir fruto para pan de vida. Yo no fui concebido para producir fruto dentro de esas 4 paredes. Yo no fui concebido ni traído aquí para dar fruto dentro de 4 paredes. Yo no fui concebido para dar fruto solo dentro de mi familia. Dios me concibió para llevar fruto para el mundo. Fruto para el mundo, fruto para el mundo, para el mundo, para el mundo, el mundo en mi oficina. Y llegará el día que estás en el mundo haciendo algo grande, ¿no? Ahora estará viendo, yo no tengo el estudio, yo no hablo idioma, yo no conozco Biblia. Medite la palabra. ¿Quiere un seminario bíblico? Solo hay uno. ¿Cuál? Meditación de la palabra de Dios. Muy simplificado. En las cosas simples está el poder. ¿Estarías dispuesto a pedirle a Dios que el fuego de Dios esté en ti? Que te dé esa pasión. Yo soy el primero. Quiero que sea mi corazón el que arde, no mi cabeza. Siempre he tendido más a lo que es aquí. Y necesito es fuego aquí. Y el día que lo tenga, sé que van a suceder cosas en mi vida. Que Dios desea. Y que Él habrá puesto su deseo en mi vida. Y lo quiere poner en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sacerdote? Así es el pueblo. Según sea yo, como cabeza o como líder, como el ejemplo, el camino visible, así serán ustedes. Esa es mi responsabilidad. Así como es el sacerdote, así es el pueblo. Y quiero que Dios me prenda. Quiero arder y quiero ser un hombre apasionado por lo que Dios quiere hacer, por la voluntad de Dios y por esa voluntad específica. Y cada uno de ustedes tiene ese llamamiento si ha creído a esa visión. Hace 28 años, 26 años, comencé con un hombre que en esa época era muy hábil en lo que había en computadores, en esa época, lo que había de PowerPoint, en fin. Y entonces empezamos a montar los PowerPoint para hacer las presentaciones en muchas ciudades en el país. Y entonces estábamos con este hombre haciendo los PowerPoint. Yo me sentaba al lado y le decía, vamos con esta, a ver, primer slide, pongamos esta frase. Entonces él hacía y se entraba y corría y subía y bajaba y hacía toda la edición de los slides. Y entonces habíamos trabajado unos 5 días
Llego al siguiente día a su casa. Me dice, Gonza, tuve un sueño esta madrugada. Le dije, ¿cuál fue el sueño? Me dice, el sueño fue increíble, Gonzalo. Estábamos aquí donde estamos tú y yo sentados en el garaje de su casa. Estaba la mesa aquí donde estamos, el mismo computador. Y de pronto veo que abren la puerta del garaje y entra Bill Gates. Entonces le digo, ¿Bill Gates en mi casa? Y Bill Gates vino caminando, dijo él, hacia mí. Y cuando llegó al pie mío me dijo, ¿tú sabes cuál es el éxito de Microsoft? Y él se quedó mirando como, y a este tipo que lo iba a responder, y él es la autoría en el cuento, pues. Y el tipo le dijo, ¿usted sabe cuál es la clave del éxito de Microsoft? Y él le dijo, no, señor Gates, no sé. Y en el sueño Bill Gates le dijo, hacemos las cosas tan simples que hasta un idiota las entienda. Oye, Dios quiere hacer las cosas tan simples que aunque fuéramos idiotas las entenderíamos. Entonces dígale a Dios, aunque fuera un idiota tú me harás entender. Oye, ¿esto es una bendición o no? Señor, aunque yo sea un idiota, tú me harás entender. Tú me harás entender, tú me harás entender, tú me harás entender, tú me usarás, tú me concebiste, es tu problema. Yo creo y tengo el deseo de que eso se haga para tu gloria, Señor, para tu gloria, no para la mía, para tu gloria. Y que adelante nosotros digan, Dios habla y hace, Dios habla y hace. Démosle un aplauso al Señor.